Mecanismos de defensa. Sigmund Freud fue un médico austriaco a quien consideraron el padre de la psicología, ya que es el creador del psicoanálisis. Trató de explicar el porqué del comportamiento humano y nos enseñó los mecanismos de defensa y sus funciones. Los mecanismos de defensa forman parte de los conceptos más importantes de la teoría del psicoanálisis. Estos funcionan con otros elementos de la psique, como el yo, el ello y el superyo, los cuales tienen que ver con las estancias psíquicas del consciente, subconsciente e inconsciente. Los mecanismos de defensa funcionan como un proceso psicológico que sirve para regular el modo en que los contenidos de lo inconsciente se manifiestan en nuestra conciencia y en nuestros comportamientos. Los mecanismos de defensa son desplazamiento, sublimación, represión, proyección, negación, regresión, formación reactiva, aislamiento, condensación, racionalización. El desplazamiento se refiere al redireccionamiento de un impulso que podamos tener hacia otra persona o algún objeto. Se da comúnmente en la agresión. Por ejemplo, cuando tu jefe te hace enojar y te dan ganas de golpearlo, conscientemente sabes que no puedes hacerlo. Entonces pateas un mueble, la pared o algo que esté a tu alcance. En este caso nos encontramos ante un mecanismo de defensa el cual funciona gracias a que nuestro consciente sabe que está mal este impulso, ya que puede traer consecuencias graves. Sublimación. La sublimación se considera un mecanismo de defensa maduro, ya que permite al individuo canalizar de una forma más aceptable todos aquellos estímulos o impulsos, ya sean sexual o agresivos, y orientarlos hacia conductas consideradas aceptables en nuestra sociedad. Por ejemplo, convertir una agresividad en una actividad altruista, arte, deporte o intelectual. Proyección. Este mecanismo tiende a que un individuo proyecte sus propios pensamientos, motivaciones o sentimientos hacia otra persona. Las proyecciones más comunes son agresividad, fantasías o pensamientos sexuales, los cuales son socialmente no aceptados. Estas pulsiones provocan un sentimiento de culpa, por eso son proyectados. Por ejemplo, una chica que le cae muy mal su compañera de trabajo, pero la instancia psíquica del superior le dice que eso es inaceptable, y el mecanismo de proyección resuelve el problema pensando que es la otra chica la que tiene ese sentimiento hacia ella. En la negación, el sujeto bloquea eventos externos para que no formen parte de la conciencia y por lo tanto trata aspectos evidentes de la realidad como si no existieran. Por ejemplo, un fumador puede negar que fumar puede provocar serios problemas o para su salud. Negando estos efectos dañinos del tabaco, puede tolerar mejor su mal hábito naturalizándolo. Regresión. Hace referencia a cualquier retroceso a situaciones o errores anteriores. Es un retorno a los patrones de comportamiento inmaduro. Por ejemplo, un adolescente al que no se le permite ir de fiesta un fin de semana reacciona con un berrinche y grita delante de sus padres como si fuera un niño. Formación reactiva. Los impulsos no solo se reprimen, además se controlan exagerando el comportamiento opuesto. Es decir, se detiene la aparición de un pensamiento doloroso y se sustituye por uno más agradable. Por ejemplo, una persona que está muy enojada con un amigo, pero le dice que está todo bien para evitar una discusión. Aislamiento. En este mecanismo se separan los recuerdos de los sentimientos como una forma de soportar y tolerar mejor los hechos y la realidad, separándose una idea intolerable para el yo de las emociones que produce. Por ejemplo, contar un hecho traumático con total normalidad como si se tratara de cualquier cosa. Condensación.
Ciertos elementos del inconsciente se reúnen en una sola imagen u objeto durante el sueño. Consiste en la concentración de varios significados en un único símbolo. El proceso de condensación hace que el relato de contenido manifiesto sea mucho más breve que la descripción del contenido latente. Es un término que surge en las explicaciones psicoanalíticas que dan cuenta a la reacción de los sueños. Por ejemplo, es cuando soñamos con una persona que reúne rasgos de diferentes personas. A veces se presenta como una persona determinada y de pronto se convierte o desempeña el papel de alguna otra persona. Racionalización. Se sustituye una razón real que no es aceptable por otra que resulte aceptable. Es decir, se cambia la perspectiva que la realidad a través de ofrecer una explicación diferente. Por ejemplo, una mujer se enamora de un hombre y al cabo de un mes de empezar el noviazgo, él rompe la relación porque considera que la mujer tiene una autoconfianza muy baja y no le deja ni respirar. Pese a que la mujer ha tenido fracasos amorosos por la misma situación, ella concluye diciendo que ya sabía que ese hombre era un perdedor, o dice que ya sabía que ese hombre no le convenía. Como pudimos ver, cada mecanismo de defensa cumple con una función en nuestra psique para defenderse de los factores que considera peligrosos o inaceptables por el superyo, tratando de hacer siempre lo correcto para no afectar nuestra salud mental.